Antes de empezar, si te gusta esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde la estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y realmente significa mucho para mí. Ahora, volvamos a la historia. En el momento en que mi hijo dijo, necesitamos una casa más grande para el bebé, supe exactamente lo que venía después. No fueron las palabras lo que lo delataron, fue esa pequeña pausa, ese silencio cuidadoso que se extendió un poco demasiado, como si estuviera esperando a que yo interviniera para rescatarlo. Para ofrecer algo antes incluso de que tuviera que pedirlo. Una expectativa tácita flotando en el aire entre nosotros. Y cuando lo miré directamente a los ojos y dije, ¿y por qué es ese mi problema?, la habitación no solo se quedó en silencio, se estremeció, como si algo invisible se hubiera agrietado, abierto justo por la mitad. Porque en ese único momento, mi familia se dio cuenta de algo que nunca antes habían considerado, que yo ya no estaba dispuesto a desempeñar el papel que me habían asignado discretamente durante años. Mi nombre es Brian. Tengo 74 años, soy viudo, abuelo y, hasta recientemente, yo era el hombre en quien todos confiaban. El que arreglaba las cosas, el que financiaba las cosas, el que suavizaba las cosas. El pilar silencioso que sostiene una estructura que nadie más quería sostener financieramente, emocionalmente, convenientemente, siempre convenientemente. Todo comenzó un domingo por la tarde cuando vinieron como siempre, mi hijo Daniel, su esposa Melissa y su hija Sophie, de 3 años, la única en esa habitación cuya presencia se sentía honesta y espontánea. Y ahora, al parecer, otro bebé venía en camino. Aunque Melissa se aseguró de que el anuncio pareciera menos una sorpresa alegre y más el alegato inicial en un caso que ella ya había decidido que yo financiaría. Oh, ha sido tan difícil, suspiró, colocando una mano sobre su estómago con precisión teatral. La casa se siente estrecha. Estrecha, repetí en silencio, recordando la última vez que había visitado su casa. 3 habitaciones, un patio trasero, un garaje, espacio suficiente para la risa y la vida si hubieran elegido vivir en él. Pero, de repente, no fue suficiente. No por necesidad, sino por deseo. Y el deseo, había llegado a comprender, era mucho más caro. Daniel se aclaró la garganta. Se removió en su asiento como un hombre que ensaya líneas que no se siente cómodo pronunciando. Papá, hemos estado pensando. Con el nuevo bebé que viene, realmente necesitamos más espacio. Asentí, tranquilo. Felicidades, dije. Y eso solo pareció desestabilizarlo, como si el guión hubiera fallado, porque la gratitud sin un seguimiento financiero inmediato no formaba parte del plan. Sí, gracias, continuó, tropezando ligeramente. Pero, la cosa es que estamos mirando un lugar nuevo, algo más grande. Bien, respondí simplemente. Y ahí estaba de nuevo, esa pausa. Más pesada ahora. Melissa se inclinó hacia adelante, su sonrisa se tensó en los bordes. Bueno, las casas están caras ahora mismo. Finalmente, la verdad salió a la luz. No directamente, no honestamente, sino envuelta en sugerencias, esperando a que yo atara cabos y les ofreciera lo que querían sin obligarlos a decirlo directamente. Me recosté en mi silla, cruzando las manos sobre mi estómago de la misma manera que solía hacerlo cuando pensaba en decisiones de negocios hace años. Siempre lo han estado, dije. Vi a Daniel forzar una pequeña risa. Sí, pero sabes, pensamos que tal vez podrías ayudar. Y, por supuesto que lo hicieron, porque yo siempre tenía que pagar las cuotas escolares cuando él no podía hacerse cargo, o las reparaciones del coche cuando las cosas se estropeaban. Su boda, cuando los costes se dispararon más allá de su alcance. Incluso el pago inicial de su casa actual. Cada vez que la vida exigía esfuerzo o sacrificio, recurrían a mí y yo les daba. No porque yo fuera débil, sino porque creía que eso era lo que un padre debía hacer, proveer, proteger, apoyar. Pero en algún momento, el apoyo se había convertido en expectativa.
Y la expectativa se había endurecido silenciosamente hasta convertirse en derecho. Y ahora aquí estaba mi hijo, el niño al que una vez cargué sobre mis hombros, cuyas rodillas raspadas había limpiado, cuyos miedos había calmado en medio de la noche, estaba frente a mí, no como alguien que buscaba orientación, sino como alguien que esperaba una transacción. Así que le hice la pregunta que llevaba años rondando en mi cabeza. ¿Y por qué ese es mi problema? El impacto de esas palabras fue más fuerte que cualquier voz alzada. Melissa parpadeó como si no hubiera procesado lo que había oído. Daniel me miró como si de repente me hubiera convertido en otra persona. ¿Qué? Preguntó, genuinamente confundido. Necesitas una casa más grande, repetí con calma. Entonces, compra una. No podemos pagarla sin ayuda, papá, dijo. Y ahí estaba, al descubierto. Eso suena a tu situación, respondí. No es la mía. El rostro de Melissa se endureció de inmediato, su tono se volvió más cortante. Bueno, no se trata solo de nosotros. Se trata de tu nieto. La carta de la culpa funcionó exactamente como se esperaba. Casi predecible en su momento. Sentí una leve sonrisa asomar en la comisura de mis labios, no por diversión, sino por reconocimiento. Mi nieto ya tiene un hogar, dije. Uno perfectamente bueno. No es suficiente, espetó ella. No, la corregí suavemente. No es lo que quieres. Daniel se pasó una mano por el pelo, la frustración comenzaba a reemplazar la confusión. Papá, vamos. Siempre nos has ayudado. ¿Por qué actúas así ahora? Y esa pregunta quedó en el aire por más tiempo que cualquier acusación. ¿Por qué ahora? Miré alrededor de la habitación. A la casa que había pagado hacía décadas. A las fotografías cubriendo las paredes. Mi difunta esposa sonriendo de una manera que aún hacía que la habitación se sintiera menos vacía. Daniel en su graduación. Viajes familiares que yo había pagado. Recuerdos que existían porque yo los había hecho posibles. Antes de continuar, si te gusta esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde la estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y realmente significa mucho para mí. Ahora, volvamos a la historia. Y de repente lo sentí de nuevo. Ese cansancio profundo y silencioso. No era ira. No era desamor. Solo un cansancio profundo que surgió de dar demasiado durante demasiado tiempo sin que me preguntaran si quería continuar. Porque ya terminé, lo dije en voz baja. Y el silencio que siguió no solo fue pesado, era extraño, como si nadie en esa habitación hubiera imaginado nunca escuchar esas palabras de mí. Melissa soltó una risa aguda e incrédula. Oh, eso es genial. De verdad, ahora ya terminaste, cuando tu familia te necesita. Sostuve su mirada sin pestañear. Mi familia me ha necesitado durante 30 años, dije. Esto ya no es una necesidad. Esto es un hábito. La expresión de Daniel cambió de nuevo, la irritación afloró a la superficie. Eso no es justo. No, respondí. Lo que no es justo es esperar que un hombre cargue con todos los demás para siempre. No nos estás cargando, Melissa interrumpió rápidamente. Solo necesitamos algo de apoyo. Necesitabas apoyo cuando empezaste, le dije. Y te lo brindé generosamente en repetidas ocasiones. Pero en algún momento, el apoyo se convierte en dependencia. ¿Y qué tiene de malo ayudar a tu propio hijo? Preguntó Daniel, con la voz más cortante. Nada, respondí. Hasta que ayudar se convierte en permitir. Esa palabra cayó como una piedra arrojada a agua quieta, ondas que se extendieron por sus expresiones, incomodidad, comprensión, negación. Porque en el fondo lo sabían, aunque no quisieran admitirlo. Melissa se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti.
Levanté una ceja, tranquilo y sin conmoverse. ¿Qué has hecho exactamente por mí? Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. La respuesta no se encontraba por ninguna parte. Daniel entró buscando algo. Te visitamos, dijo. Una vez a la semana, asentí. Normalmente cuando necesitas algo. Eso no es cierto, insistió. Pero incluso él parecía inseguro. ¿No es así? Pregunté. Dime la última vez que viniste aquí solo para sentarte conmigo. Sin peticiones, sin problemas, sin expectativas. No respondió porque no pudo. Porque la verdad tiene la capacidad de silenciar a la gente cuando nada más puede hacerlo. Sofía estaba sentada en el suelo cerca, jugando tranquilamente, dichosamente inconsciente de la tensión que envolvía la habitación. La miré, luego los miré a ellos. Los amo, dije. A los dos, y amo a mi nieta. Eso no va a cambiar. Entonces demuéstralo, dijo Melissa de inmediato. Y ahí estaba de nuevo. El amor reducido a prueba, a pago, a algo cuantificable en dinero y favores. Negué con la cabeza lentamente. No. Dije que eso es exactamente lo que ya no voy a hacer. La voz de Daniel se volvió más suave ahora, pero más pesada. Así que eso es todo. Simplemente nos estás cortando el paso. No te estoy cortando el paso, respondí. Me estoy retirando. Es lo mismo. No, dije con firmeza. Cortarte el paso significaría que no me importas. Dar un paso atrás significa que confío en que cada uno se encargue de su propia vida. Melissa resopló, dejando al descubierto su frustración. O tal vez simplemente no quieres gastar tu dinero. Me permití una leve sonrisa cansada. Por fin, una frase sincera. Su rostro se enrojeció de ira. Eso es asqueroso. No, dije con calma. Lo repugnante es convertir a un padre en una billetera. La habitación quedó en completo silencio. Daniel me miró de manera diferente ahora. No como un hijo que mira a su padre, sino como un hombre que se enfrenta a una verdad que no esperaba. Algo ha cambiado, algo permanente, dijo en voz baja. Sí, respondí. Yo he cambiado. Me miró fijamente durante un largo rato, luego se puso de pie, asimilando la decisión. Vamos, Melissa, dijo. Recogieron sus cosas rápidamente. Nada de abrazos. No había calidez, solo tensión y resentimiento tácito que lo seguía. Sofía saludó con la mano mientras se iban, su inocencia intacta. Adiós, abuelo. Adiós, cariño, dije en voz baja. La puerta se cerró tras ellos con una firmeza que resonó por toda la casa. Y así, el silencio regresó. Pero esta vez no era pesado. No era sofocante. Era diferente, más ligero, casi en paz, como si algo que me había estado pesando durante años finalmente se hubiera quitado de encima. Pasó una semana, luego 2, luego 3. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ansiedad al respecto. No me sentí culpable. Me sentí libre, verdaderamente libre. Y entonces, una noche, mi teléfono sonó. El nombre de Daniel en la pantalla. Lo dejé sonar 1, 2 veces, no por despecho, sino por elección, antes de contestar. Hola. Su voz era diferente, despojada de su confianza habitual. Hola, papá. Hola, hijo. Siguió una pausa, pero esta se sintió diferente, no calculada, no expectante, simplemente honesta. He estado pensando, dijo. Es un buen comienzo, respondí. Exhaló suavemente. Quizás nos excedimos. No me apresuré a responder, dejándolo asimilar esa idea. Encontramos un lugar más pequeño, continuó. No es lo que queríamos, pero funciona. Me alegro, dije, y lo decía en serio.
Otra pausa entonces. Y, lo siento. Las palabras salieron más bajas, pero con más peso que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿Por qué? Pregunté con suavidad. Por tratarte como si nos debieras algo. Me recosté, mirando al techo, dejando que el peso de aquella disculpa me calara hondo. Eres mi hijo, le dije. Siempre te ayudaré cuando de verdad lo necesites. Pero no viviré tu vida por ti. Lo entiendo, dijo. Y por primera vez en años, le creí. De verdad le creí. Trae a Sofía este fin de semana, añadí. La extraño. Una pequeña risita de alivio se escuchó al otro lado de la línea. Sí, ella también te extraña. La llamada terminó y me quedé allí sentado, solo en mi casa, pero no solo en el sentido en que Melissa había insinuado una vez. No vacío, no abandonado, simplemente, finalmente, respetado. Y en ese silencio, me di cuenta de algo simple pero poderoso, algo que debería haber entendido hace años, que a veces lo más importante que un hombre puede decirle a su propia familia no es sí, sino no. Y tener la fuerza para decirlo en serio. A veces, un no a tiempo es la mayor muestra de amor y respeto, tanto para nosotros mismos como para los que queremos. Si esta historia te ha tocado, si te has visto reflejado en Brian o si crees que alguien necesita escuchar este mensaje de límites y dignidad, te invito a que le des me gusta a este video. Tu like nos ayuda a que esta reflexión llegue a más personas que, quizás, están buscando la fuerza para decir basta. Y si quieres acompañarnos en más viajes emocionales y lecciones de vida como esta, suscríbete al canal. Aquí siempre habrá un lugar para historias que nos hacen pensar. Muchas gracias por ver este video y por valorar el poder de una buena historia. Hasta la próxima. Dios los bendiga.